Buenos días. Me llamo Natalia Jiménez Tenorio y vengo del Departamento de Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y vengo a presentar mi comunicación que tiene por título «Cómo potenciar la argumentación científica en la formación inicial de maestros». Voy a hacer un breve resumen del marco teórico para centrar el estudio. Comentaros que el lenguaje forma parte de nuestra vida, es fundamental para la comprensión y el aprendizaje y la adquisición de conocimiento, y la comunicación junto con el lenguaje pues, es importante para la construcción del conocimiento científico. Por otra parte, los ciudadanos deben tener una cierta alfabetización científica. La adquisición de las capacidades argumentativas es aún más necesario en nuestros alumnos, que serán futuros maestros, porque ellos posteriormente van a tener que desarrollar esas capacidades en sus futuros alumnos. Por ello, la enseñanza en general y la de la ciencia en particular, pues debería dirigirse a potenciar un poco este tema de la argumentación, diseñar experiencias en las que los alumnos tuviesen que argumentar. Desde la didáctica de la ciencia, hoy en día se considera la argumentación como un pilar básico para la enseñanza-aprendizaje. Esta estrategia es muy importante junto con la modelización y con la indagación. Por otra parte, también hay bibliografía en la que dice que la práctica constante de la argumentación ayuda a los alumnos a que realmente aprendan ciencia y aprendan sus conceptos. Bueno, hecho este marco teórico, plantearos el planteamiento del problema porque hicimos mis compañeros y yo este estudio. Hoy en día vemos que todavía el discurso en las clases sigue estando dominado por los profesores y por parte de los alumnos hay un escaso hábito de hacer realmente discusiones reflexivas. Nosotros en nuestras clases vemos que los alumnos no tienen capacidad, no saben dar opiniones tanto oral ni como escrito, y si hablamos de ciencia, aún menos. Entonces, nosotros, viendo esto, que ellos no se expresaban correctamente, pero preguntamos que si les gustaba la ciencia y si estaba cerca de la ciencia o si tenía un contacto cercano a la ciencia. Y la verdad es que a un gran porcentaje pues decían que no. Entonces es por ello que nosotros pensamos que nosotros deberíamos desde nuestras clases crear situaciones en las que los alumnos tuviesen que dar sus opiniones, tuviesen que expresar. Y aparte, que pensamos que aplicar esta estrategia tiene que ser también desde la práctica, como ha dicho Ramón en su conferencia. No podemos hacerlo todo de manera teórica, sino realmente tenemos nosotros que darle las situaciones y los momentos y hacerlo con la práctica, ponerle situaciones en las que ellos realmente puedan discutir, debatir y exponer tanto oral como escrito. Bueno, pues por eso nosotros propusimos desarrollar una enseñanza basada en la argumentación. Aquí en este trabajo que expongo voy a dar alguna serie de actividades que hemos hecho durante el curso, que ya finaliza, 2017-2018. Solamente presentaré algunas actividades, ¿vale? El escenario formativo. Este estudio se ha realizado, se enmarca todo en un proyecto de innovación y mejora docente, como os digo, de este curso que está finalizando. En la asignatura de Didáctica de la Ciencia de la Naturaleza 1, que se da en tercero en el grado de Educación Primaria. El objetivo de este proyecto de innovación, como pone ahí abajo, es desarrollar la argumentación de los estudiantes a partir de actividades que impliquen comunicar, reflexionar, relacionar datos y conclusiones. Nosotros, para intentar hacer que se haga, para sistematizar y poner en práctica esto que os decimos de la argumentación, hicimos una serie de actividades a lo largo de todos los bloques de la asignatura, de tal manera que se fueran habituando a esta práctica. Comenzamos con una primera actividad que hicimos al comienzo, el primer bloque de la asignatura, que era de controversia sociocientífica.
se sabe, ¿no?, por la bibliografía, que la utilización de controversias sociocientíficas y de la argumentación en las aulas pues potencia y desarrolla las competencias científicas. Asimismo, los debates pues favorecen el intercambio de opiniones, se enriquece el enriquecimiento del diálogo. Entonces nosotros cogimos un tema que era el de la telefonía móviles y la instalación de antenas para repetidores para tener mayor cobertura a los ciudadanos. Con este tema pensábamos que podíamos estimular, como ha dicho también Ramón, ¿no?, que estimular a los alumnos que tuviesen ganas de motivarse y de participar en esta actividad. Y así, a la vez, aprovechábamos para mejorar la toma de decisiones de problemas sociocientíficos. El objetivo, por lo tanto, de esta actividad era, como os he dicho, es una actividad que se realizó en el primer bloque, pues era analizar el nivel de complejidad de la argumentación de los alumnos, pero al principio del curso, antes de realizar ninguna experiencia formativa, cuando todavía nosotros, mis compañeros y yo, en todas las clases de tercero de grado de primaria, no habíamos desarrollado todavía una propuesta didáctica basada en la argumentación. Como he dicho, era un tercero de grado de primaria. Esta actividad en concreto se hizo solamente en una de las clases, de los 3 grupos que tenemos, pues en uno de ellos, de 50 alumnos. Se agrupaban en grupos de 12, se agrupaban en 4 o 5 componentes, teniendo un total de 12 grupos. Y la actividad pues duró 2 sesiones, que sería aproximadamente 3 horas. En esa actividad lo que hicimos fue coger una nota de prensa que se titulaba «Los billares dicen no a las antenas para la telefonía móvil», y la utilizamos como una controversia sociocientífica para saber qué opinaban los alumnos si la telefonía móvil era perjudicial o no para su salud. Ellos tenían que consultar unos documentos, esos documentos se los facilitábamos nosotros, que tenía de distintas índoles. Por ejemplo, había de la OMS, del Instituto Nacional del Cáncer, había notas de prensa, blogs de opinión y también una página web de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Con esa consulta de documentos, ellos tenían que llegar a un consenso grupal. Después de ese consenso grupal, tenían que hacer un debate en toda la clase y terminar con la votación de cada grupo para ver si ellos pensaban, tenían que dar su opinión y argumentar si era o no perjudicial para su salud. Al final, como recogida de información, ya pedimos una argumentación individual. Como veis, aquí en el debate se potenciaba el discurso oral y aquí empezábamos con la argumentación a nivel escrito. Pues pedíamos una argumentación a nivel individual y también solicitamos que nos diesen un listado con el orden de importancia de estos documentos, porque pensamos que ver el orden que ellos le dan preferencia a los documentos, pues ver el análisis crítico que ellos dan a lo que leen en las páginas, en los documentos o las fuentes que consultan. Para medir la complejidad de la argumentación inicial de los alumnos, si se consulta la bibliografía, lo más habitual es que los autores eligen el modelo de Tolmie, que este autor lo que dice es ese esquema, que hay una serie de elementos para mejorar la argumentación, que en total son 7 elementos, que es datos, justificación, fundamentación, refutación, validez, razones y conclusiones. El nivel básico sería 3, que normalmente es datos, justificación y conclusión, pero puede llegar hasta 7 según el número de elementos que incorpora en la argumentación. Este nivel esta complejidad de argumentación de los alumnos fue medido, fue analizado por 2 autores de esta comunicación y siempre en consenso. Si había alguna no se ponía en consenso, pues preguntaba al tercer autor de la comunicación para intentar analizar todos los datos de todos los alumnos. Bueno, pues esta fue la primera actividad que hicimos al comienzo de la asignatura. Y os voy a presentar, porque veo ya que queda poco tiempo, otra actividad que sobresale más bien al final de la asignatura, que
para seguir promoviendo esta metodología que pensábamos de argumentar, pues organizamos un congreso, porque también dice que tanto los debates, como he dicho en la bibliografía, potencia el discurso y enriquece el diálogo, pues también los congresos, nosotros pensamos que es bueno que los alumnos se pongan en situación realmente de un científico. Y porque nosotros pensamos que la ciencia no solamente hay que aprenderla, sino hay que hacerla. Y hay que ponerle pues, en situación de un científico como el papel que tiene que hacer un científico. Entonces nosotros planificamos, organizamos y celebramos un congreso en el que ellos, haciéndose el papel de científico, pues tenía que presentar pues, comunicaciones, póster y después defender su trabajo. De tal manera que a nivel de... Falta tiempo. Se ha borrado, no sé cuánto tiempo llevo. A nivel de la argumentación, que es este proyecto de innovación que queríamos mejorar, bueno, con estos objetivos de mejorar la argumentación, empezábamos el discurso tanto escrito como también el discurso oral. El congreso se celebró en enero, del 22 al 24 de enero, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Bueno, era para los alumnos de la asignatura, pero fue abierto para toda la facultad, quien quisiera, para toda la universidad, quien quisiera pasarse. Nosotros, para ponerlo en situación al alumno, nos preocupamos en que realmente pareciera un congreso, pues haciendo cartelería y anuncios de la web, pusimos un reglamento, un programa, un díptico y el libro de acta. Queríamos que ellos realmente vivieran, experimentaran lo que era un congreso científico. Estuvimos pensando incluso en que tuviesen que inscribirse para que ellos tuviesen que hacer todos los pasos y los papeles y ver todos los requisitos, no vieran solamente el expongo un trabajo en clase, como me toca, hablo y ya está, ¿no? Los alumnos tenían que, el congreso duró 8 sesiones, una primera de recogida de información y de exposición de los carteles, 8 de defensa de sus trabajos y 1 con la entrega de premios, porque sí que quisimos, en los 10 minutos que tenían que defender su trabajo, eran trabajos de indagación de un tema de ciencia que habían trabajado, pues implicamos a todo el área de didáctica de las ciencias experimentales para que estuviese como de tribunal en todos los pósters para valorar esos pósters y dar el primer premio, pero también para que los alumnos se motivaran a esto del congreso y que también, la verdad, vieran todos los demás pósters de todos los compañeros, dijimos que el segundo premio lo daban ellos. Tenían que mirar todos los pósters y argumentarme por qué tal póster, una lista de sus 3 primeros pósters, ¿vale? Entonces, pues se terminó la última sesión pues con la entrega de los premios, en el que ahí también se implicó la facultad y demás. Y ya, por último, creo que me ajusto bien al tiempo, comentaros que otra actividad de las que hicimos, como hemos dicho, creemos que desde la universidad es un sitio en el que realmente desde nuestras aulas debemos potenciar la argumentación. Y, como digo, desde nuestras clases de maestros, futuros maestros, es aún más importante porque ellos lo van a tener que desarrollar en sus alumnos. Entonces, queríamos conocer la progresión de las percepciones que ellos tienen sobre la argumentación, porque a nosotros nos parece que a lo mejor es muy importante, pero a lo mejor a ellos pues, no le da esa importancia que debiese. Para eso pues hacemos un cuestionario en el que queríamos conocer ese cuestionario, nos ajustamos a tres bloques, que era conocer las experiencias argumentativas que habían tenido durante todo el grado, también qué entiende ello, caracterizar qué entiende ello por argumentar y, por último, valorar el progreso de las concepciones sobre la argumentación. Ya así, como esto es un cuestionario que pasó en el tercer bloque, sí que habían pasado todo el curso y habíamos hecho un diseño didáctico en el que nosotros habíamos incidido más en la estrategia esta de argumentación. Entonces, se supone que tendría que haber una progresión entre las percepciones iniciales del alumno y las finales. Nada, comentar que este cuestionario se fue rellenado por 111 estudiantes en el pre-TEC y en el post-TEC 145. Los datos aún quedan sin analizar porque fue
hace poco. Pues muchas gracias y si tenéis alguna cuestión. Vamos. ¿Vais a seguir con esta...? ¿Vais a seguir con esta actividad Sí. en el año? De este curso ya también hemos pedido otro proyecto de innovación que vamos a implicar a Ramón, porque vemos que solamente una asignatura de un primer cuatrimestre es insuficiente. Necesita muchas más actividades y demás, incluso fuera del aula, y hemos hecho un proyecto de innovación en el que vamos a intentar dar crédito de libre elección para que los alumnos, como de todas maneras, ellos tienen, también está implicada Gema, y como creemos que los alumnos también tienen que defender su trabajo final de grado, pues espero que tenga aceptación. Lo único que como fuera de clase también... Va a ir una sugerencia, porque tú has comentado que le dabais vosotros la documentación Sí. desde la que empiezan a tirar del hilo. Sí. Que, no sé, que quizás a lo mejor este año empezar a dar diferentes, no a todos lo mismo, o que ellos sean los que empiecen a sacar esa información por ver si llegarían al mismo punto o tendrían el mismo tipo de argumentación. Lo estuvimos pensando, pero por ser la primera vez que hacemos esa actividad, preferimos darle nosotros porque podrían, claro, si le damos libertad plena, no sabíamos por dónde iban a salir. Entonces elegimos esos documentos porque había un poco de todo y queríamos ver qué orden daba. Y bueno, como es en esta comunicación es solamente presentar las actividades, no he dado resultados de cada una de las actividades. Hace poco vengo de un congreso en el que precisamente sí, y es curioso cómo los alumnos como no son nada críticos con la fuente que consulta, sino eligen la que más se apropia, es decir, ellos no van a cambiar su percepción, o por lo menos vemos que la mayoría siguen pensando, tienen las mismas ideas previas sobre un tema y lo que hace es coger la fuente que más les gusta, se aproxima a su idea. Entonces, sí que es verdad que este tema habría que trabajarlo mucho más. Pero es buena idea. Gracias, René. Muchas gracias.